Hola, te saluda Walter Hugo Sánchez, pastor de los ministerios Unción de lo Alto. En esta oportunidad quiero hablarte de un tema que tiene por título: Si permaneces, todo lo que pidas te será dado. Así que quiero edificarte por medio de este corto mensaje y explicarte o tratar de llevarte a lo que la palabra de Dios nos dice en lo que tiene que ver con la palabra permanecer. Así que, sin más demora, comencemos. El título entonces, si permaneces, todo lo que pidas te será dado, tiene que ver con algo que yo ya he hablado en otros videos anteriores. Nosotros somos regidos por dos reinos: el reino terrenal, que sería el mundo, como nosotros le conocemos, y que tiene sus propias reglas, y el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, que tiene también sus propias reglas, que son la palabra de Dios y su palabra, mejor dicho. Cada uno de nosotros elige en qué reino permanecer y en qué reinos uno decide vivir o tener su vida plantada o centrada en alguno de esos dos reinos. Si bien es cierto, los dos reinos están unidos en el sentido de que somos seres humanos y vivimos en un mundo terrenal, pero sabemos que nuestra ciudadanía es celestial. Eso lo dice la Biblia. Nuestra ciudadanía es celestial porque nuestro nombre ya está en el libro de la vida y es allí en el cielo donde habremos de vivir para toda la eternidad. Eso también es una decisión que cada persona toma en este mundo y mientras estemos con vida, porque luego de morir ya nadie más puede decidir nada. Por eso siempre insisto al final de cada video, cuando invito a Jesús, le hago la invitación, que no demore, porque uno nunca sabe el día de mañana qué habrá de acontecer. Así que bueno, sin más rodeos, quiero entonces entrar en lo que sería lo que la Biblia nos dice. Vamos a ir entonces con nuestro versículo de introducción, digamos así, que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. Y obviamente, como si tú ya has oído otro de mis videos, yo trato de ser breve en el sentido de no exponer muchas cosas, porque no da el tiempo. O sea, no porque no tenga ganas, porque ganas me sobran, pero el tema es que tenemos que considerar que los videos deben ser breves, por lo que siempre digo, ¿no? Porque el tiempo de la gente es breve también. Entonces yo te digo los pasajes y si después tú lo querés examinar en tu casa, tú lo puedes hacer. Yo voy al grano directamente, digamos así, de lo que te digo los pasajes y todo eso, dónde están ubicados, para que sepas. Pero yo no los leo todos, o sea, si no, nos lleva mucho tiempo. Entonces, recapitulando, estamos hablando de la palabra permanecer. Ustedes se acuerdan que el título decía: si permaneces, todo lo que pidas te será dado. Y vamos a ver de dónde yo saqué ese título. Obviamente, como tú sabes, yo respaldo todo lo que digo con la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras. Acá en el versículo 7 del Evangelio de San Juan, capítulo 15, que me gustaría que lo leyeras del verso 4 al verso 7, pero te voy a leer yo solamente el 6 y el 7 te voy a leer porque es muy importante que te lea esos dos por lo menos. Entonces el verso 6 dice lo siguiente: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y el verso 7 dice lo siguiente: pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ahí está entonces el título de nuestro mensaje de hoy. Entonces, como te decía al principio, esto es opcional. Cada uno de nosotros elige dónde quiere permanecer, si en la presencia de Dios o en el mundo que nos rodea. Cada uno toma su decisión. Ahora, quiero que sepas, y como la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el que no permanece en Dios es desechado como rama inútil y se seca y será quemado en el fuego. Eso te lo leí, ¿verdad?
en el versículo 6. Pero vamos a hablar de los que desean permanecer, o sea, los que queremos permanecer en el reino de Dios, que los que queremos permanecer bajo la cobertura de Dios y los que queremos permanecer en la obediencia a su palabra, para que entonces todo lo que nosotros le pidamos a Dios, Él nos conceda, que sin duda este es el deseo de todos nosotros. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros desearía estar en un lugar donde vos sabés que estás guardado, protegido, cuidado, amado, a elegir un lugar donde no se cumple quizás ninguna de esas palabras que te dije antes? Donde muchas veces no sos amado, donde muchas veces corres peligro, donde muchas veces sos engañado, donde muchas veces son traicionados. Es decir, ese es el mundo en el cual yo decidí que no voy a permanecer. Yo, en mi vida personal, decidí vivir en la cobertura de Dios, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en la obediencia a su palabra, y entonces permanecer bajo la gracia, el amor y la bendición de Dios. Esa es mi decisión personal. Espero que esa también sea la tuya. Y es lo más probable que así sea, porque si no, seguramente no estarías escuchando esta palabra. Seguramente no estarías viendo este video. Si tú lo estás viendo y lo estás escuchando, es muy probable, es 99% de que seas cristiano, obviamente, ¿verdad? Pero si no lo sos, bueno, bienvenido también, obviamente. Tú sos justamente lo que estamos buscando. Personas que quieran entregar su vida a Cristo y les llevamos la palabra para que de alguna manera conozcan el reino de Dios y dónde les conviene más permanecer. Yo te pregunto, ¿te conviene permanecer en el versículo 6 o te conviene permanecer en el versículo 7? ¿Te acordás lo que decía? El que no permanece es desechado, pero el que permanece, todo lo que pide le será concedido. Yo creo que la segunda opción está mucho mejor. Pero vamos a seguir avanzando en la palabra de Dios porque así también va avanzando el tiempo. Y esto de permanecer tiene que ver muchas veces con la semilla que ha sido sembrada en tu corazón. Porque eso va a depender en que tú permanezcas o no. Porque cuando yo hablo de permanecer, yo no estoy hablando de personas que no conocen a Dios. Si bien al principio hice un paréntesis en esto. Estoy hablando porque la semilla ha sido sembrada en todos los corazones, sea que estén en Cristo o no, ¿verdad? Porque si tú estás en Cristo hoy, es porque alguna semilla alguien sembró en ti. Si no, no estarías ahí. Si yo estoy aquí hoy predicándote la palabra, alguien sembró la semilla de la palabra en mí. Ahora, ¿qué pasa? Yo decido, tú decides si esa semilla da frutos y permanece o no. Entonces, por eso quiero invitarte también a que tú veas una parábola que nosotros conocemos muy bien y que es la parábola del sembrador, donde tú vas a ver 4 semillas. No te voy a hablar específicamente de cada una, no me da el tiempo y te aseguro que tú ya lo oíste 1000 veces. Simplemente quiero sí sintetizar un poquito de por qué nosotros debemos de permanecer. Tuviste que la primera semilla, bueno, primero te digo dónde está esa lectura, está en Lucas capítulo 8, está en los evangelios, pero vamos a fijar lo que dice en Lucas, capítulo 8, en el versículo 12 al verso 15, Lucas nos revela las 4 semillas, perdón, estoy un poco resfriado, las 4 semillas que Jesús siembra en la vida de las personas. La primera dice que fue sembrada junto al camino, las personas oyen, pero el diablo viene, te engaña y te aparta. Ese no permaneció. Ya tenemos la primera semilla que no permanece. Vamos a la segunda. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos tampoco permanecen en el reino de Dios. Después la tercera semilla, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos tampoco permanecen. Vamos a ver la cuarta semilla, más la que cayó en buena tierra.
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, si vemos la palabra perseverancia, tiene que ver con permanecer. Porque nadie persevera si no ha permanecido. O sea, quiero que se entienda, ¿verdad? Entonces nosotros vemos acá claramente, hermanos, queridos y amigas y amigos y hermanos, que nosotros tenemos la opción de cuál de estas semillas nosotros queremos realmente que dé fruto en la vida de cada uno. Eso no sé si depende de la personalidad, de la identidad, del corazón, de la persona, de la naturaleza, no lo sé. Pero sí sé que hay 4 tipos de personas. Y vimos las 4 semillas. Pero gracias a Dios hay una que al final es la que da frutos y eso le llamo yo permanecer. Quiere decir que esa es la semilla de la persona que dio frutos y nos ayuda a permanecer. ¿Permanecer en dónde? Permanecer en el reino de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. Permanecer en amar a Dios. Permanecer en obedecer a Dios y obedecer su palabra. A eso le llamo yo permanecer. ¿Para qué, pastor? Para que todo lo que pidas te sea dado, como es el título de la palabra. Pero sin embargo, yo quiero ir aún profundizando un poco más y quiero preguntarte lo siguiente. ¿A dónde te gustaría permanecer a ti? ¿Te gustaría permanecer en un lugar seguro o te gustaría permanecer en un lugar que tú no sabes lo que te puede pasar en cualquier momento de tu vida? Entonces, para eso yo quiero llevarte también a lo que dice el Salmo 91. Qué interesante este salmo que seguramente tú lo conoces muy bien porque es uno de los salmos que la gente más conoce. Y el Salmo 91 nos relata, no te lo voy a leer todo, obviamente que no, pero sí por lo menos los 2 primeros versículos para que tengamos una idea de por qué te traje aquí. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Me olvidé decirte que esta es la versión, la traducción viviente, o sea, es un lenguaje sencillo para entender mejor. Te leí estos 2 versículos porque en estos 2 versículos, solamente en estos 2, imagínate lo que dice todo el Salmo, pero por razones de tiempo, como te digo todo momento, voy a hacer hincapié en por lo menos 2 beneficios que traen el permanecer en el reino de Dios. El permanecer en el reino de Dios me trae, como dice el Salmo 91 en primer lugar, me trae el amparo. ¿Qué es el amparo? El amparo es el cuidado. En segundo lugar, me trae también el descanso. Qué bueno es descansar, hermanos. En un mundo tan atribulado, donde tenemos tanto estrés, tantos problemas, qué bueno es tener un lugar o alguien en quien descansar. En tercer lugar, encuentro en Dios el refugio. En cuarto lugar, encuentro un lugar seguro. En quinto lugar, encuentro un lugar en quien confiar, una persona en quien confiar, o sea, tener confianza en Dios. Pero el versículo 7, para sintetizar un poquito más y terminar aquí con este salmo, dice, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¿Por qué? Porque tú permaneces en el refugio de Dios que acabamos de leer. Te acabamos de leer solamente 5 solamente características de lo que significa permanecer en la cobertura de Dios, lo que significa permanecer en el refugio de Dios, en la seguridad de Dios, en el confort de Dios, en las manos poderosas de Dios. ¿Viste qué diferencia? ¿Es bueno permanecer en Cristo o en la palabra o no? ¿Es bueno permanecer en el refugio seguro o estar en un refugio que no sabemos cuándo se va a caer el techo, cuándo nos van a invadir la casa, cuándo nos van a robar todo, cuándo nos van a lastimar? Eso nunca se sabe si vivimos bajo, si permanecemos, vamos a usar la palabra clave, en el mundo, en este mundo en el cual vivimos. Pero cuando permanecemos en el reino de Dios y el Señor es nuestro refugio, entonces la cosa cambia, mi amigo, mi amiga, cambia, mi hermano, mi hermana. Tenemos seguridad, estamos seguros, tranquilos. 1000 problemas podrán tener las personas a nuestro alrededor, claro que sí, pero estamos hablando de las personas alrededor, no quiere decir que nosotros vamos a tener.
Porque aquí dice muy claro, caerán a 1000 a tu lado y aunque caigan 10.000 a tu lado, a ti no te va a tocar. ¡Qué maravilla, mi hermano, mi hermana! ¡Qué maravilla! ¿Sabes lo que es? Que todas las personas a tu alrededor sean atormentadas de diferentes circunstancias, como vemos hoy, hermano. ¿Cuánto vemos los noticieros que mataron a uno, que lastimaron a otro, que robaron a otro, que rapiñaron a otro, que tú ves todo el tiempo y tú decís, pero ¿cómo? Gracias a Dios. Con nosotros no pasa eso. Gracias a Dios, mi familia está en las manos del Señor. Mi casa está en las manos del Señor. Mi vida está en las manos del Señor. Mi negocio está en las manos del Señor. Los bienes materiales están en las manos del Señor. Mis hijos están en las manos del Señor. Mi nieto está en las manos. En fin, qué bueno, hermano. Por eso es tan bueno permanecer en la presencia del Señor, como dice el Salmo 91, los versículos que leímos y aún los que no leímos. Entonces, elige, hermano, ¿qué te sirve más permanecer? ¿En qué cobertura te interesa más permanecer? ¿En qué lugar? ¿En qué casa te conviene más permanecer? ¿En la casa del reino o en la casa de este mundo? Entonces quiero ir leyendo ya el versículo que de alguna manera encierra un poquito este mensaje para luego ir al final, a la conclusión, como decimos nosotros. Quiero leerte además en lo que dice Isaías, que me encantó, por eso lo puse aquí, lo agregué. Me gustó mucho lo que dice Isaías en su capítulo 60 y... Déjame ver que no recuerdo bien, lo tengo anotado acá, 66. Isaías 66 dice algo muy interesante en este sentido. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de la palabra permanecer, ¿verdad? Esa es la palabra clave, la palabra rema para nosotros hoy. Permanecer. Dice Isaías, Dios le dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Repito, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amén, gloria a Dios. Quiere decir que tú decidiste permanecer en el reino de Dios, permanecer en Dios, permanecer en su palabra. ¿Cuál es la promesa del Señor? Dice que tu descendencia, hijo, nieto, bisnieto, lo que sea, y tu nombre permanecerán bajo la presencia de Dios. Decime si esto no es maravilloso, mi amigo, mi amiga. Decime si esto no te trae paz, no te trae tranquilidad. En un mundo de violencia en el cual vivimos, no te trae tranquilidad saber que tu cobertura es Dios, que no es la seguridad humana. Que tu cobertura es el reino de Dios y su palabra, no algo humano, terrenal o una estructura de seguridad en este mundo. No, 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 no. No, no, hermano querido. Tu cobertura es el Señor Jesús y su palabra y sus ángeles que Él envía para que te guarden a ti y a toda tu familia. Entonces, tú podrás pensar, pero pastor, a veces tengo dudas de que todas estas cosas se cumplan. Bueno, yo te digo, hermano, que no tengas dudas porque la duda para empezar es un pecado, pero ciertamente a veces, ¿verdad?, viene cierta confusión. Pero mirá, yo quiero para que te quede bien firme y bien claro esta situación. Yo quiero concluir este mensaje con el siguiente versículo. Espero que esto disipe alguna, no vamos a llamarle dudas, tal vez vamos a llamarle incertidumbre, ¿verdad, amados? Que tú puedas tener con relación a la palabra y el reino de Dios. Entonces quiero leerte este último versículo para encerrar este mensaje. Dice así en el capítulo 21 del libro del Evangelio de San Lucas y el versículo 33 dice lo siguiente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. ¿Qué te quiero decir con esto, amado? ¿Qué es lo que te quiere decir Dios con esto? Es que pase lo que pase en tu vida, en mi vida, pase lo que pase en este mundo, en esta tierra, en este planeta, en esta ciudad, en este pueblo, en este barrio, en esta casa, en lo que sea que pase, la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida, sí o sí. Si Él lo dijo, Él lo hará. Así que Dios te bendiga grandemente y que ojalá que este mensaje que puse por título, si permaneces, todo lo que pidas te será dado, sea de bendición para ti y para tu familia. Quiero encerrar diciéndoles a aquellos que aún no conocen al Señor, aún no se entregaron a Cristo, que este es el momento exacto para hacerlo. Puedes hacerlo de la siguiente forma. Señor Jesús,
Te entrego mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos y te entrego mi vida, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús, te amo, Jesús.